A ver, el mundo de las aves. La magia de la biología especulativa. Serena. Ampliamente asumida por la gran mayoría del mundo, tanto en el campo científico como en el día a día y la cultura popular, hasta el punto que la gente creyente también acepta esta teoría a pesar de que la Biblia y todas las religiones tienen una explicación muy simplista de la creación de la vida. Pero a pesar de esto, no todos A comprendemos ver, completamente tampoco tan simplista, ¿eh? Que un dios todopoderoso o una entidad todopoderosa o un dios esté soñando contigo y te creen. No sé, cómo funciona este también tiene su proceso. aquel. Si le preguntas a un ciudadano promedio sobre esto, te pondrá ejemplos muy simplificados y en muchas ocasiones directamente erróneos, como que los humanos provenimos del mono, o que una gallina es descendiente de un tiranosaurio. Todo esto es debido a cómo se enseña esta teoría en la educación obligatoria, si es que se enseña. En la mayoría de los libros de texto se presenta una línea recta con diferentes organismos, cambiando de forma, cuando en realidad el proceso de la evolución es como un árbol que se va ramificando en infinitas ramas. Algunas se marchitan Pero rápido, siempre, otras siempre es un prosperan árbol que y se se ramifican ramifica. en todavía más ramas. Y aunque la evolución de la vida parezca un proceso inteligente y cosas como los ojos, las alas o el veneno parezcan milagros, estas características son el resultado de Su voz mutaciones me recuerda a aleatorias, que al mis, ser de gran a ayuda mis para el clases y organismo me que da portaba esta sueño. ¿Cómo? mutación, le permitieron prosperar Tranquilo, y no pasar dura este gen a mucho. la siguiente generación. Si no te gusta. Aunque esto queda bastante claro si te pones a pensarlo detenidamente, todo esto suena a auténtica locura. Si alguien que no controla mucho Todo el tema evoluciona en le presentas el cangrejo, pero animal que era el antepasado de las vacas, ¿a qué viene todo eso de que todo evoluciona en cangrejo? No, no entiendo eso. Estaría bien ser un ballenas cangrejo. actuales por un lado y por el otro le muestras una ballena, te dirá que estos dos animales no tienen nada que ver y que seguramente estás loco si asumes que son familia. Pero es que este fue un proceso de millones de años, tan progresivo que para nosotros es casi imposible de imaginar. ¿A Pero ahora pondré un platypus? ejemplo mucho más rápido y antinatural que todos entenderemos. En unos pocos miles de años, los humanos cogimos esto y lo convertimos en este engendro. Hicimos Miren, miren su cara. Está sufriendo solo por vivir. Puta que... Está sufriendo. El simple hecho de vivir es una sufrimiento. evolución artificial. En vez de la selección natural, fue nuestra cría selectiva lo que transformó un majestuoso lobo en estos seres que no durarían ni una generación si estuvieran libres en la naturaleza. Pues después de este ejemplo, imaginaros las cosas que puede hacer la evolución a lo largo de millones y millones de años. Y hay un proyecto de evolución especulativa fascinante, que vamos a Es analizar porque en este muchas vídeo, especies a marinas modo de evolucionan de experimento. forma de un cangrejo. Bienvenidos al Casi todo lo nombramos en cangrejos. Son cangrejos falsos. O sea, me estás diciendo que muchos de los animales marinos o sea, tuvieron una evolución hasta hacerse un cangrejo y que no tienen parentesco con los otros cangrejos. Entonces no existe algo como un cangrejo como tal, o solo existe un cangrejo y los otros no deberían ser llamados cangrejos. ¿Cómo? increíble Curioso. mundo de Serena, el planeta de las aves. Verga. Bueno, igual están sabrosos todos. Comencemos con explicar qué es la evolución o biología especulativa. En resumidas cuentas, se trata de una disciplina que trata de imaginar las posibilidades que la evolución puede ofrecer en el desarrollo de Ah, diferentes eso es. organismos. Esto puede ser útil para imaginarnos cómo podrían ser los organismos alienígenas, cómo eran algunos seres de nuestro pasado de los que no tenemos demasiada información, o lo que tiene más relación con este vídeo, cómo pueden ramificarse organismos que conocemos hoy en día en el futuro. Ejemplos de la evolución especulativa de este tipo podrían ser las obras Afterman o All Pero, Tomorrows, que derrochan imaginación y cogen a nuestra especie como referencia, y en que nos podríamos convertir en millones de años, bajo diferentes presiones evolutivas. Y también tengo que mencionar una serie documental de la BBC que me genera cierta nostalgia, Futuro Salvaje, aunque los efectos especiales han envejecido muy es mal. lo que iba a decir, Ahora centrémonos en el mundo el de 3D Serena, ya no es o su mejor punto. dicho, la luna de Serena. Según las primeras palabras del autor, se trata de un experimento evolutivo a gran escala, llevado a cabo por una entidad con unas capacidades mucho mayores de las que cualquier humano pueda comprender. El lugar elegido para Ah, realizar este entonces experimento Serena es una historia, libro, relato, no sé qué sea. Un poco como el video ese de los humanos evolucionando, ok. será una Y luna se estéril ahoga. que orbita alrededor de un gigante gaseoso. Y el organismo protagonista de esta historia no será otro que el humilde canario. Pero claro, no podemos soltar unos canarios en una luna alienígena por obvios motivos. Así que primero se debería crear un ecosistema perfecto para que los canarios prosperen. Para crear este hábitat ideal, aparte de los Es como el canarios, de los se introducirán pingüinos, que el otras pingüino especies terrestres, original ya tanto está vegetales como extinto. animales, No, entre las que se encuentran varios tipos de plantas de semillas, pingüino. insectos, artrópodos y microorganismos con el objetivo de crear un ecosistema estable. Pero los canarios son los únicos vertebrados del planeta, con la excepción de estos pequeños peces, los guppies. Una vez la Oh, biosfera es creada, se sueltan los canarios, y que comience la magia de la evolución.
Durante los O sea, primeros solo milenios no se canarios. verán cambios muy drásticos en la fisionomía de los canarios, aunque lo que en principio eran canarios comunes ya comienzan a diversificarse, cada grupo adaptándose a un nicho ecológico diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo pasados 10.000 años los picos de los canarios van mutando. Algunos se vuelven gruesos y robustos para comer semillas, otros más afilados para cazar insectos y otros curvos para romper huevos. Horrible, pero te Esto tiene imaginas muchas similitudes con un grupo de pájaros que sufrieron un destino evolutivo parecido aquí en la Tierra, los pinzones de las que en realidad es un nombre. Galápagos, Ah, también entiendo, llamados Breach. pinzones de Darwin. Esta variedad de pajarillos son los descendientes de una única especie de pinzón que acabó en las islas del Pacífico y se diversificó dependiendo de los recursos de la isla. Ok, Pero algo están. Y el relato este toma como ejemplo estos. Esta ave que llegando a las islas se ramificó en muchos grupos. que acabó en las islas del Pacífico y se diversificó dependiendo de los Claro, recursos de la claro. isla. Pero algo curioso de estos comienzos de Serina es que los que parece que se están convirtiendo en dueños y señores del mundo son los insectos, más concretamente las hormigas. Ciertas especies de normal. hormigas han evolucionado en Serina para ser básicamente una copia de las hormigas guerreras de nuestro mundo, que forman una llamada marabunta arrasando cualquier pequeño animal que se encuentre en el suelo del bosque. Según la información de Serina, estas nuevas hormigas han desbalanceado el ecosistema de Serina, extinguiendo varias especies como los caracoles Las africanos argentinas son gigantes, cínicos. indefensos contra este ejército insalvable. No. Pero como siempre, dado el debido tiempo, la naturaleza se encarga de balancear un ecosistema roto, con nuevas especies capaces de hacer frente a estas hormigas, y canarios especializados en alimentarse en este recurso casi infinito de proteínas. Que los insectos se hayan hecho con la luna tan rápido tiene bastante lógica, ya que los insectos y artrópodos, en cierto sentido, son los organismos dominantes de nuestro planeta hoy en día. Forman la gran mayoría de la biomasa animal del planeta, con alrededor de 40.000 especies. Además de esto, los insectos son muy adaptables, y sus capacidades evolutivas son mucho mayores que las de otros animales. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, como he dicho antes, la evolución se lleva a cabo mediante mutaciones genéticas aleatorias. Y claro, no es lo mismo, por ejemplo, el número de humanos que nacen cada 100 años que los insectos que nacen cada 100 años. Lo que para nosotros son solo 5 generaciones, para los insectos pueden ser miles. Y claro, debido a ello, es mucho más común que se den mutaciones que impulsan la evolución de los insectos. Pero aparte de los seres vivos de Serina, la Luna en sí también está viva geológicamente, y los movimientos tectónicos van cambiando la situación de los continentes y el relieve de estos, que a su vez cambian el clima Las y las Galápagos condiciones de de los ecosistemas del Micoacón, mundo. Por las ejemplo, especies que hay son únicas en todo el planeta. Sí, sí, eso lo sé. ¿Cómo les dice? tras 50 millones de años, las masas continentales ya se han movido de Y tal manera que el si. clima de la Luna se ha Y enfriado si talan y se ha todas vuelto las más Islas árido, con Galápagos, la Bridge, aparición de y grandes hacen praderas. unos Y es aquí cuando ya edificios podemos para observar turistas, algunos sería cambios bien, más ¿no? Sería drásticos en bien. nuestro ecosistema. Los girasoles han evolucionado en los Pantera llamados onda, árboles el girasol, leopardo es y los Pantera canarios ya pardos. comienzan a Ah, adoptar otras formas más similares a otros animales que Pantera conocemos. unca. Algunos se han convertido en depredadores, como los falconarios, que se parecen a aves de presa de nuestro mundo. Ok. Otros se han vuelto grandes aves herbívoras Oh, terrestres, similares a los avestruces, como los argus. Y claro, si hay un herbívoro, hay un carnívoro. Los skykes, aves cazadoras terrestres con grandes picos curvados que comparten muchas características con las aves del terror prehistóricas de no, nuestro son mundo. islas volcánicas, en También cualquier tenemos una momento pequeña se variedad de hizo. canarios que construyen galerías bajo Ah, tierra cual ok. topos. Todas estas formas tan similares a otros animales de nuestro mundo es el resultado de la evolución convergente, cuando animales que no tienen nada que ver llegan a una conclusión evolutiva parecida, debido al medio en el que habitan. El pingüino original eran los del norte y esos se extinguieron por acá en el siglo XVIII-XIX cuando los europeos llegaron al sur del planeta y vieron un animal que eran igual a los del norte, los nombraron igual, pero realmente no tienen nada que ver. Entonces no existe, ya no hay pingüinos. ¿Me puedes mandar una foto de cómo eran los pingüinos Por ejemplo, primigenios? el vuelo ha aparecido varias veces independientemente en diferentes linajes animales. Los insectos, los reptiles y los mamíferos, Claro, y claro, por o sea, no supuesto solamente las las aves vuelan. llegaron a este medio aéreo en diferentes épocas, ya que la capacidad de volar en lo que a adaptabilidad del medio se refiere es probablemente una de las habilidades más útiles para cualquier ser vivo. Algunas especies de estas aves alienígenas abandonan la muy útil, pero también Si se mandó bien el este. Así eran los pingüinos. Pues mándame eso por privado JD porque mira, eso podría estar bien para video. Los pingüinos ya no existen, ¿sabes? Los pingüinos ya no existen. Fuimos engañados, una mierda así de título. Es el primo trans de Skip. Joder,
Es el mismo, es Muy el costosa mismo. energéticamente hablando, habilidad de volar. Las aves terrestres se diversifican en todo tipo de formas y tamaños, para ocupar todo tipo de nichos ecológicos. Muchas de estas aves adquieren formas similares a animales terrestres que conocemos, pero otras se comienzan a parecer más Ornitorrinco. a animales prehistóricos, tanto en su forma como en su tamaño, con los cuellos Opa. largos estilo saurópodo de los seres striders o los grandes Opa. picos cerrados como mandíbulas de O sea, terópodos de y los todo serios esto nada más con puros canarios. tiranos. Otras Todo especies esto se abandonan derivó a puros completamente el estilo canarios. de vida terrestre y se vuelven semiacuáticas. Sus alas se convierten en aletas y sus pies se vuelven palmeados, con el objetivo de explorar un Hay medio un video de hecho, bueno, pero puede haber más de un casi video. inutilizado por el resto de animales de Serina. No, no, Como y no me voy a hacer a Gran Jotagure ni robármelo. No, tranquilos. Se investigará por mi propia cuenta. los océanos. Esto tiene similitudes Pues con la eso no evolución de los pingüinos en la Tierra. Solo que a diferencia de los pingüinos en nuestro planeta, las aves de Serina no ¿Por se qué encuentran no? grandes competidores en estos océanos alienígenas, por lo que la diversificación de aves acuáticas alcanza un pico increíble, y muchas de las nuevas especies evolucionan convergentemente a verga. los cetáceos de la Tierra. Es decir, que muchos de estos animales acaban pareciéndose a las ballenas que Y- todos conocemos. y todos con Pero no penséis picos. que el cielo se quedará vacío. Y todos Las con especies picos. voladoras de estos herederos de los canarios seguirán siendo la rama más numerosa de todas, dando como resultado a especies tan dispares como los diminutos Zebra Tweezels, el ave más pequeña que jamás ha existido, y los titánicos arcángeles, que alcanzan tamaños que dejarían en ridículo a los mayores pterosaurios. A medida que avanzan las eras en Serina, las variedades de los supuestos canarios van aumentando y llegamos a un punto en que estas aves adoptan formas totalmente aliens, que no tienen parangón a nada que hayamos visto en la Tierra, como los mittens y sus descendientes con sus picos elásticos y prensibles, una habilidad muy útil a la hora de manipular objetos, o otros, como el grupo de aves metamórficas, y su ciclo reproductivo, que es muy similar al de muchos anfibios e insectos de la Tierra, que Y comienzan en el estado todos larvario con del agua, pico, me pasando la parece mayor parte tan... de su vida en esta forma, para luego salir y alzar el vuelo. Pero en algunas especies, debido a que esta forma adulta carece de boca para alimentarse, los adultos solo viven unos pocos días, y utilizan este preciado tiempo para buscar pareja y repetir el ciclo. Pero dejando de lado todos los descendientes de los canarios, después de una gran extinción masiva en Serina, los canarios dejan de ser la familia de especies dominantes y son sustituidos por otra variedad de animales muy extraños. Esto, señoras y señores, os presento a los tribits, los descendientes de los gopis, que se introdujeron en Serina junto a los primeros canarios hace cientos de millones de años. Sí, como Los lo oyes, tribits que se descendientes de los qué? esto. Señoras y señores, os presento a los tribits, los descendientes de los gopis, que se introdujeron Ah, en de los Serina junto a los guppies, primeros ah. canarios hace cientos de millones Bueno, de es que en años. español dicen Sí, como lo gopis, oyes. ¿no? Pero Estos animales de aspecto casi mamífero son peces que se han adaptado a respirar aire y reproducirse en tierra firme, cortando completamente su lazo con el agua. De hecho, su original plan corporal todavía es similar al de un pez, con dos extremidades delanteras, lo que antes eran las aletas, y una gran pata trasera, donde antes estaba la cola. Su esqueleto está hecho de cartílago, lo que también permite que estos animales sean muy elásticos y su forma de correr muy eficiente, usando su columna cartilaginosa como una especie de muelle. Esta familia de peces, entre comillas, Joder. se diversificará en todo tipo de formas, convirtiéndose Como en los un grupo setazos son competidor sus de las aves de dedos, serie. o los- Y aunque esto parezca una locura, si lo pensáis, la El evolución de juicio y nuestro el planeta coxis. también ha dado sorpresas. Durante el Mesozoico, probablemente el último grupo de animales por el que apostaríais serían los mamíferos, un grupo formado por pequeños animales que no superaban el tamaño de una rata, que por lo general tenían hábitos nocturnos, para no encontrarse cara a cara con los dueños y señores del mundo en aquella época, los dinosaurios. Pero tras el evento de la extinción KPG, había una vía libre para estos pequeños antepasados nuestros. Lo que antes era un mundo donde todos los nichos ecológicos eran ocupados por reptiles, estaba libre de competencia. Así que estos pequeños supervivientes Se empezaron a reclamaron estos ramificar, nichos ¿no? y se diversificaron Claro. en todo tipo de formas durante el Cenozoico, hasta ser el grupo dominante de organismos hoy en día. Y Serina no solo es cuna de criaturas de formas increíbles, sino que eventualmente también aparecerán seres inteligentes. De hecho, a lo largo ¿Seguro? de la saga de Serina, la inteligencia no, surgirá verga. en varias ocasiones en diferentes eras y lugares. Esto también tiene conexión con la teoría siluriana que ya hemos explorado en este canal, ya que ser una criatura muy inteligente no garantiza tu éxito como especie, y en varias ocasiones vemos cómo especies inteligentes desaparecen en las arenas de la evolución, ¿Qué? ¿Cómo en este que no? mundo hostil sin dejar rastro, siendo superadas por otras criaturas más adaptables. Para la naturaleza la sapiencia no es algo sagrado, pero finalmente, en Serina, aparecerán varias especies que desarrollan la sapiencia simultáneamente, comenzando con los Woodcrafters, que son descendientes de los Gopis, y los Grave Diggers, Claro, acuérdense descendientes que nosotros también teníamos... O sea, los sapiens habían... Bueno, no sé bien cómo se les cataloga, pero habían muchos sapiens. O sea, nosotros venimos del Homo sapiens o el Homo erectus. No me acuerdo de cuál, pero... O sea, habían muchos tipos de de los monos. canarios, lo que da como resultado conflicto entre estas dos en Homo, un que es nuestro principio, género. sobre todo Sí, teniendo bueno, en cuenta del los género Grave Diggers. Homo.
del género Homo hay muchas especies, que Eran bueno. depredadores de la Algunas también bastante listas. Yo pienso ser el Homo erectus. Seres siberianas también conocidas como mental, que explora la posibilidad de que una civilización avanzada diferente existiera en la Tierra antes de los humanos y dejaron una huella detectable en el registro geológico de las huellas de una civilización. Ha habido cambios geológicos, el tiempo transcurrido con tecnología avanzada. Raptors, eran herbívoros. Sí, Pero la también mayoría una se fue a la lección de lo verga. que La ocurre mayoría, cuando por no decir la todos. convivencia y el deseo de entenderse con otros se antepone al rencor y el odio. Ojo. A lo largo de los eones, nuevas especies inteligentes se darán a conocer en este mundo. Y los últimos tomos del mundo de Serina dejan de ser una historia de lo fascinante que es la evolución para centrarse más en los conflictos de las civilizaciones, las sociedades y sus creencias. Pero este proyecto de Serina, como todo, es una carta de amor a la No, biología no especulativa. bromeaban con los al directos de Walt Disney, ¿por qué no Kurosawa. decirlo? A la Estuvo vida. divertido Si os gusta entre la biología dureza especulativa, os recomiendo encarecidamente que y le echéis un vistazo sabiduría. al proyecto Bueno, de Serina, sabiduría. ya que ni siquiera he arañado la superficie de todo el contenido. Recuerda la Os historia dejo el del link en la puente de descripción. hielo. Y eso ha sido todo. Ya sabéis lo que hacer. Si os ha gustado y queréis apoyar al canal, dad like, Sí, compartid y suscribíos. Mira, Y está ya nos vemos en el interesante el siguiente vídeo, video mi gente. este. Bueno, no sé, repito, no sé si sea un libro o tal. O un escrito, pero muy interesante es. Tuvo cotorro, sí, gran video, gran video. Libro. O sea, me dieron ganas de leer. Ah, casi. ¿Si has Últimamente he visto estado All pensando qué Tomorrow? quedará de Sí, nosotros. sí, Mark, sí lo hemos visto. Existieron otros antes de nosotros. Mira, ese lo dejamos para otro día. Esto lo dejamos. Joder, lo de los pingüinos me dejó loco. ¿Cómo que los pingüinos los extinguieron hasta la muerte? Y cuando encontraron en el Polo Sur unas aves que se parecían a estas. No, dijeron que también los llamaron pingüinos. Porque claro, o sea, puede ser que no sean parientes estos pingüinos de los otros pingüinos, ¿sabes? O sea, que como nos haya dicho, la ramificación haya hecho que evolucionen de forma similar, pero vengan de especies totalmente distintas. Eran muy suaves según los escritos y los huevos eran deliciosos. Y esos babas eran gigantes, joder. Abejita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor.